La moneda más devaluada en lo corrido de este 2021, el peso colombiano, con el dólar subiendo. 7 de la mañana, 34 minutos. Doctor Julián Arévalo, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado. Buenos días, gracias por atendernos en Redma Noticias. Buenos días, Jenner. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, ¿por qué tenemos el dólar tan alto? Podríamos decir que se conjugan variables externas y variables internas. Por un lado, hemos visto en las últimas semanas, los últimos meses, la preocupación a nivel global por la extensión del COVID, la variable Delta, y en ese sentido la búsqueda de activos más seguros, como es el caso de la divisa de Estados Unidos. Por otro lado, una variable externa muy importante es la rápida recuperación que también la economía de Estados Unidos ha tenido durante los últimos meses. Y eso hace que pues, la divisa estadounidense sea más atractiva que las monedas de otros mercados, como es el caso colombiano. Una variable más cercana es que estamos en una región bastante convulsionada a nivel económico y a nivel político, como lo hemos visto pues sistemáticamente en Venezuela, pero también en Brasil, en Argentina, recientemente en Perú, en México, también por el manejo de la crisis. Entonces, estos mercados cada vez se hacen menos atractivos. Eso podríamos decir a nivel de contexto, pero hay unas variables muy importantes a nivel local que Sí. también hay que tener en cuenta. Por un lado, hace unos meses tuvimos la pérdida del grado de inversión del país y eso hace que desde luego la economía colombiana sea menos atractiva para los inversionistas. También tenemos una situación preocupante en términos de aumento de déficit fiscal y de deuda pública que hace que también se generen preocupaciones respecto a la capacidad de pago y las responsabilidades que el país podría empezar a no estar en capacidad de honrar. Y Sí. por otro lado, pues lo que vimos durante el primer semestre, una alta inestabilidad política, un malestar social exacerbado y un desafortunado manejo por parte del gobierno que también mandan un mensaje muy indeseable a los mercados internacionales. Entonces, esta conjugación de variables internas y externas pues se traduce en una situación como la que veíamos de una devaluación la más alta del mundo y pues una situación bastante preocupante Claro. para sectores importantes de la economía colombiana. Doctor Arévalo, en ese sentido, planteándonos desde el punto de vista de lo local, entonces es básico, es fundamental poder aprobar rápido una reforma tributaria. Así es, ese es un tema bien importante porque por un lado, vía reforma tributaria se podría mandar ese mensaje positivo hacia los mercados internacionales que, como decía, con el tema de la pérdida del grado de inversión se ha deteriorado, pero por otro lado también darle un mejor manejo a la situación social que ha enfrentado el país durante los últimos meses. Es importante y ahí es la habilidad del gobierno en la generación de consensos lo que va a ser clave. Es importante conseguir los recursos para mantener los programas y poder al mismo tiempo mandar ese mensaje positivo a los mercados internacionales. Si no se lo maneja bien ese equilibrio, pues tendríamos una acentuación de la crisis que tenemos en este momento, en este frente. Como veíamos y usted iba escuchando también en la nota, pues hay preocupación en el empresariado colombiano, más en esta época en la que estamos tratando de reactivarnos y a pesar de las buenas cifras pues, que se dan desde el gobierno de crecimiento de la economía, algunos sectores piden que haya intervención de la tasa de interés por parte del Banco de la República. ¿Es viable en estos momentos? Pues nuevamente en economía todo, la respuesta típica es depende, ¿no? Porque por un lado efectivamente necesitamos la reactivación y unas tasas de interés menores contribuyen a la reactivación económica, pero también en la medida en que las tasas sean bajas por un periodo prolongado de tiempo, pues la economía y los activos colombianos se hacen menos atractivos para los inversionistas internacionales y en ese sentido se detiene el flujo de ingresos hacia el país. Entonces nuevamente me parece que es un tema bastante de manejar el equilibrio no tanto que no pueda arrancar la recuperación de la economía, por un lado, pero no tan permanente que se desestimule por completo la llegada de ingresos y de recursos al país. También hay preocupación por la inflación con este dólar tan alto. ¿Vamos a tener mayor inflación? Es muy probable que sí. Yo, en todo caso, sin irnos hacia un extremo, yo diría que no es la preocupación más grande en este momento, pero claramente va a haber presiones inflacionarias porque pues todos los insumos, las materias primas que hacen parte de los bienes que producen los empresarios colombianos que se producen en el país, pues desde luego van a tener un componente más caro a través de vía este incremento en el precio del dólar. Entonces sí tendríamos una presión inflacionaria, pero insisto, ante la situación, por ejemplo, que tenemos en materia de empleo y las necesidades de reactivación económica, siendo una preocupación, creo que no es la prioridad más importante en este momento. En estos momentos, el que nos está viendo y tiene sus dólares por allí guardaditos, dice, ¿qué hago con estos dólares?
¿Cuál es el consejo? Porque dicen, no, los tengo aquí, espero a que siga subiendo, vamos a seguir subiendo con el dólar o más bien los vendo y aprovecho el precio ya. Jenner, a los economistas siempre les va mal cuando se meten en estas tareas de hacer predicciones. Yo creo que hay muchas variables que es muy delicado tener en cuenta en este momento. Ya hablamos hace un momento de la política monetaria, que la forma en que el Banco de la República toma esas decisiones respecto a la tasa de interés, número uno. Número dos, el panorama que tengamos respecto a la reforma tributaria y la capacidad del gobierno de generar consensos y de sacar una reforma tributaria conveniente para el país en un periodo electoral como el que estamos viviendo. Dos, tres, unos temas relacionados con el manejo del gasto público, nuevamente sosteniendo los programas sociales y garantizando y mandando un mensaje positivo. Yo creo que hay un tema de austeridad podría ayudar mucho. Sí. Y hay una cantidad de variables que no controlamos también, como decíamos al inicio, todas estas variables externas de lo que pasa con Estados Unidos, lo que pasa con la variable Delta, la inestabilidad política de la región. Entonces, de verdad que entrar en el terreno de las predicciones es un poco riesgoso cuando hay tantas variables que están jugando al mismo tiempo. Hay expectativa de que Sí. bajo el escenario actual sí haya una mayor devaluación, pero insisto, sería apresurado entrar a decir vamos a llegar a 4.200 o vamos a llegar a cierto número y comprometernos con una cifra sería, creo, un poco irresponsable. Bueno, doctor Arévalo, finalmente, de todas maneras, en medio de lo que algunos consideran dificultades, como tener un dólar alto, pues también se pueden presentar oportunidades, ¿sí? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con un dólar tan alto? Bueno, pues pierden todo aquel que compra en dólares, todo aquel que tiene deudas en dólares. Hemos visto los mensajes de estudiantes, por ejemplo, que adquirieron deudas en dólares para financiar sus programas, pues desde luego todo aquel que compra en dólares está perdiendo. ¿Quién gana? Los exportadores. Si yo estoy vendiendo mis productos en el extranjero, desde luego voy a recibir una mayor cantidad de recursos por esas ventas que estoy haciendo. Sin embargo, lo que sabemos, y ese es otro tema sobre el cual hay una agenda pendiente en el país, pues los exportadores no son tantos ni de tantas cosas como quisiéramos. Sí. El tema que digo que está pendiente es la necesidad de diversificar la oferta exportadora del país, que también está incidiendo justamente en la situación que tenemos actualmente, porque si no estamos exportando tanto como quisiéramos, pues estamos dejando de recibir divisas que podríamos estar adquiriendo si tuviéramos, como decía, una oferta exportadora más amplia, si estuviéramos vendiendo diferentes productos, si estuviéramos involucrados en más mercados. Entonces podemos decir, ese sector gana en una situación como la actual. Sin embargo, la pregunta es cuántos y quiénes son, y pues desafortunadamente no es un número, pues sin querer menospreciar desde luego, pero no es un número tan importante respecto a todos los otros sectores que sí se están viendo afectados por una situación como la que estamos viendo. Ahí está, el dólar que sigue alto es el doctor Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado. Doctor Arévalo, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Feliz día.